2024 se acerca y en ese año hay elecciones presidenciales en México. Y en De Presidentes y Más estamos preparando material para ir revisando de aquí a entonces, y si el tiempo lo permite, las diferentes sucesiones presidenciales que se fueron dando, sus principales contendientes, los resultados, la forma en que se llevaron a cabo las elecciones, etc. A fin de que vayamos viendo la manera en que se fue afectando el voto ciudadano y lo que lo fue desincentivando, producto de la violencia ejercida desde el poder por y para mantenerlo, a costa de lo que fuera y sobre quien fuera. Por cuestiones de clasificación de información, iniciamos hoy con la sucesión de 1940 e iremos agregando posteriores y anteriores sucesiones, integrándolas en una lista en la que quedarán ordenadas de forma cronológica. Espero les guste, nos honren con su audiencia, sus me gusta, sus comentarios y compartiendo. Conozcamos nuestra historia, comprendamos el presente y mejoremos el futuro. Gracias. 1940. Las medidas revolucionarias de Lázaro Cárdenas, reforma agraria, fortalecimiento de obreros, educación socialista y expropiación petrolera, beneficiaron al pueblo, pero también despertaron una activa oposición de terratenientes, patrones, la propia iglesia y parte de la clase media de las ciudades. Y se defendieron como siempre lo hacen, atacando. Las inversiones se contrajeron, se fugaron capitales y se desató una fiebre especulativa de terrenos urbanos que en 1940 aumentaron de valor hasta en 200%. Las grandes compañías extranjeras contribuyeron al desorden económico al retirar su dinero de los bancos mexicanos y estos de plano dejaron de conceder préstamos. Para no variar, el gobierno siguió sobregirándose y por tanto imprimió billetes con energía. Los aumentos de precios, especialmente en básicos, ahondaron la carestía y acabaron de exasperar a toda la población. Pues nadie se reponía aún de los efectos de la expropiación petrolera y se presenciaba, procurando no preocuparse demasiado, la gran guerra que tenía lugar en Europa, África y Asia. Es decir, la Segunda Guerra Mundial. El general Joaquín Amaro, radical de derecha, y el, entre comillas, moderado Juan Andreu Almazán, exhuertista, hombre de negocios y de mando de tropas, quien en enero de 1940 constituyó el PRUN, Partido Revolucionario de Unificación Nacional. Por su parte, el general Joaquín Amaro no se quedó atrás y armó el FARO, la Federación de Agrupaciones Revolucionarias Oposicionistas. Los dos flamantes disidentes del sistema anunciaron sus candidaturas a la presidencia de la República y se pronunciaron en contra de la educación socialista, de los ejidos, de la Confederación de Trabajadores de México, la izquierda, la expropiación petrolera y la antidemocracia del partido oficial. Ambos se proponían supuestamente restablecer la confianza de los inversionistas y rectificar los errores cometidos. Sin embargo, al poco rato fue claro que Andreu Almazán aventajaba, y ya por mucho, a Joaquín Amaro. Y esto complicaba la elección que tenía que hacer el presidente de México, Lázaro Cárdenas, respecto a quién debía sucederlo, puesto que la enorme fuerza que cobraba la derecha lo limitaba para elegir libremente a su sucesor, dado que Cárdenas, a pesar de sus reformas al sistema, no incluía en esas reformas la voluntad de democratización, sino más bien la consolidación de los poderes impresionantes de la presidencia. Así, el partido oficial, el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que era su segundo nombre después del de origen Partido Nacional Revolucionario, cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana y después adoptaría el ya definitivo Partido Revolucionario Institucional. Pero aquí se llamaba Partido de la Revolución Mexicana. Y aquí también, así como para el 2024, lo importante era el partido oficial. ¿Cuál sería el candidato que surgiera de ahí? Ya eran visibles dos campañas vigorosas que buscaban esa candidatura. Una de ellas, la del general Francisco J. Mujica, secretario de Comunicaciones,
que era el que representaba la continuidad y ampliación de las reformas revolucionarias y era la opción natural de la izquierda. Nada, que si estuviéramos en estos tiempos, la frase del general Mujica sería: es Francisco. Cárdenas sabía que si se inclinaba por Mujica, como muy posiblemente lo deseaba, las derechas se exacerbarían todavía más en su contra y la situación podría resultar inmanejable. Por ello, no siguió a su corazón, sino que le hizo caso a la razón y al cerebro, y por lo tanto eligió la otra opción, la del general Manuel Ávila Camacho, secretario de Guerra y Marina, quien había logrado ubicarse en el, entre comillas, centro, y resultaba un elemento neutro que podía unificar la gran diversidad de intereses que hervían en el partido oficial. Se dijo que Lázaro Cárdenas le informó a Ávila Camacho: usted será el presidente de la República, y si alguno recibe una tarjeta o carta mía, no le haga caso, será porque me vi obligado a darla. Ya una vez elegido el candidato, Cárdenas utilizó todo el aparato oficial en favor de su elegido. Lo juntó con Vicente Lombardo Toledano, el viejo lobo de Marx, secretario general de la entonces muy poderosa CTM, y logró que el insigne maestro en alto oportunismo apoyara a Ávila Camacho. Pues había que escoger, sentenció Lombardo, no al hombre que más ofreciera al movimiento obrero, sino al que garantizara la unidad del pueblo mexicano y su sector revolucionario. Con esto, el general Mujica empezó a decir adiós a sus ambiciones presidenciales. Por su parte, la Confederación Nacional Campesina, el siempre débil y manipulable sector campesino, también satisfizo los deseos del presidente y apoyó la candidatura de Ávila Camacho. Lo mismo ocurrió con una mayoritaria cantidad de militares, que era, por cierto, el sector más conflictivo del partido, así como de gobernadores liderados por el joven y afanoso mandatario de Veracruz, Miguel Alemán, que es el que vendría después, quien fue nombrado secretario general del Comité Pro Ávila Camacho, con lo cual aseguraba prácticamente su viaje en el próximo gabinete. El ya candidato Ávila Camacho subió el volumen conservador de su campaña y no se cansaba de sugerir que llevaría a cabo las rectificaciones que se exigían. Por el lado de la oposición, Joaquín Amaro vio que tenía escasas posibilidades de ganar y, no sin gruñir, se retiró del juego electoral. Olvidaba que también se había registrado la candidatura de Rafael Sánchez Tapia, quien se lanzó por su lado, pero jamás tuvo la menor fuerza. El Partido Acción Nacional, que apenas había sido fundado un año antes, en 1939, por Manuel Gómez Morín, no presentó candidato a la presidencia, pero apoyó a Andreu Almazán. Ahora sí, todas las expectativas estaban puestas en Manuel Ávila Camacho, que contaba con el aplastante apoyo del gobierno, y del otro lado quedaba Juan Andreu Almazán, cuya, entre comillas, ola verde crecía y crecía en las ciudades y obtenía el apoyo de mucha gente. Y a pesar del poderío del Estado, lo cierto es que la campaña de Almazán pronto se convirtió en una verdadera amenaza, y el gobierno y el partido oficial urtieron una despiadada guerra sucia contra los almazanistas. En varias ciudades, como en Monterrey, Puebla, Pachuca, etc., las autoridades locales reprimieron duramente a la oposición y hubo numerosos muertos y heridos. En muchas otras partes de la República se obstaculizaba y hostilizaba sistemáticamente toda actividad pro Almazán. Todas estas circunstancias fueron enrareciendo ominosamente la atmósfera política del país. El presidente Cárdenas había prometido que las elecciones serían limpísimas y que habría un respeto absoluto por el voto popular. Sí, cómo no, pero Almazán no cesaba de repetir que el gobierno y el partido oficial llevarían a cabo un fraude de proporciones tan descomunales y groseras que sin duda brotaría la insurrección nacional en defensa del voto. El general Almazán había planeado, para cuando eso ocurriera, formar su propio Congreso almazanista, entre comillas, asiento de los poderes legítimamente electos.
que calificaría las elecciones, lo nombraría presidente electo y elegiría a un presidente sustituto. Pero ya habían pasado los tiempos de planes y revueltas para llegar al poder. Aún y cuando le asistiera la razón, la gente ya estaba cansada. Pero el plan era ese, y Almazán saldría a Estados Unidos y desde allá dirigiría la revuelta. Llamaría a huelga general y coordinaría los grupos armados que tomarían las ciudades. Es decir, se creía otro Madero y quería su plan de San Luis. Para el 7 de julio, las tensiones ya se hallaban al límite. El detonador de los conflictos era una disposición de la más pura naturaleza surrealista, mediante la cual las casillas electorales se instalaban con un empleado de las autoridades y los primeros 5 ciudadanos que se presentaran. Así estaba la ley. Por supuesto, todos querían ser los primeros en llegar. Tanto el Partido de la Revolución Mexicana como el PRUN formaron brigadas de choque fuertemente pertrechadas. La CTM, por su lado, había prometido 40,000 trabajadores para hacer, entre comillas, vigilancia electoral. Sin embargo, a última hora, los obreros desobedecieron a sus líderes y las brigadas de la CTM nunca aparecieron. Esto permitió que muchas casillas fueran ocupadas por almazanistas. El propio Manuel Ávila Camacho se topó con la desagradable sorpresa de que todos los funcionarios de la casilla donde votó mostraban fotos de Almazán en las solapas. Gonzalo N. Santos, en sus memorias, dejó una narración de los sucesos de ese 7 de julio. Para las 7 de la mañana, Gonzalo N. Santos ya había matado a un almazanista en un tiroteo. Después formó una brigada de choque que llegó a tener más de 300 personas, y con ella se dedicó a asaltar casillas a punta de balazos. Lo cierto es que la gente estaba emocionada y acudía a votar en grandes cantidades, y al menos en las ciudades lo hacía abrumadoramente a favor de Almazán y los candidatos del PRUN. Sin embargo, al detectarse esto, al poco rato llegaban las brigadas del Comité Pro Ávila Camacho y a punta de balazos hacían huir a votantes y representantes de casilla. Tumbaban las mesas, rompían las urnas y se tiroteaban con los almazanistas, que eran muchos y estaban en todas partes. Cuenta el propio Gonzalo N. Santos que el presidente Cárdenas, acompañado de su subsecretario de Gobernación, Agustín Arroyo, dio vueltas en su coche para ver la votación y constató que la casilla donde él debía votar estaba bien custodiada, en manos de almazanistas. Por supuesto, por teléfono, el subsecretario Agustín Arroyo urgió a las brigadas a que intervinieran y que el presidente, faltaba más, pudiese votar en condiciones adecuadas. El grupo de choque pronto respondió al llamado. Desde varias cuadras alrededor de la casilla había tiradores en balcones y azoteas, y a todos ellos fueron abatiendo las huestes avilacamachistas, gracias a las ráfagas irrebatibles de las ametralladoras Thompson con que se abrían paso. «¡Ríndanse, hijos de la chingada, que aquí viene el Huevos de Oro!», gritó el general Miguel Sota Martínez, quien después sería el jefe de la policía capitalina alemanista. Los defensores capitularon, y previa cañoniza en la cabeza, se fueron uno por uno. «¡Rápido, cabrones! Al que se detenga lo cazamos como venado». Al instante llegaron los bomberos y a manguerazos de alta presión limpiaron las manchas de sangre que había en todas partes. La Cruz Roja, solícita, levantó cadáveres y heridos. Se le dio una arregladita a la casilla y al fin pudo votar el ciudadano presidente y su acompañante. El presidente Lázaro Cárdenas, al salir de la casilla, comentó: «¡Qué limpia está la calle!», a lo que Gonzalo N. Santos le contestó: «Donde vota el presidente de la República, no debe haber basurero». Y refiere Gonzalo N. Santos: «Casi se sonrió, me estrechó la mano y subió en su automóvil». Arroyo, por su parte, le dijo: «Esto está muy bien regado. ¿Qué? ¿Van a tener baile?». Y Gonzalo N. Santos le contestó: «No, chicote, ya lo tuvimos, y con muy buena música». Ante esto refiere el propio Gonzalo que Cárdenas se hizo el sordo.
Después Gonzalo refiere que ordenó a los improvisados miembros de la casilla que pusieran la nueva ánfora de votos, pues iba a ser inexplicable que en la sagrada urna solo hubiera 2 votos, el del general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, y el de Arroyo, subsecretario de Gobernación. Y señala, yo les dije a los escrutadores a vaciar el padrón y a rellenar el cajoncito, y no discriminen a los muertos, pues todos son ciudadanos y tienen derecho a votar. En toda la Ciudad de México tuvieron lugar encuentros armados a lo largo del día. En la tarde, enormes muchedumbres almazanistas se congregaron en torno al Caballito. Esperaban la llegada de su líder para cargar contra Palacio, el cual por supuesto ya estaba bien custodiado por el ejército. Sin embargo, su líder nunca apareció. Al final se reportaron 30 muertos y 157 heridos. Los enfrentamientos tuvieron lugar en casi todas partes, pero resultaron especialmente sangrientos en Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Monterrey, Ciudad del Carmen, Puebla, Saltillo, Toluca, Ciudad Madero y Coatepec. Solo hubo elecciones tranquilas en Nogales, Hermosillo, Tampico, Piedras Negras, Mazatlán, Torreón, Chihuahua y Ensenada. Oficialmente se dijo que en provincia había habido 17 muertos. Los disturbios, choques e irregularidades fueron tantos que Juan Andreu Almazán alegó abierta ilegalidad. Por su parte, Manuel Ávila Camacho fue a descansar esa noche a su casa, y de nueva cuenta refiere Gonzalo N. Santos, que le dijo, pues yo tengo la impresión de que nos han ganado las elecciones, y yo en esas condiciones, por vergüenza y por decoro, no voy a aceptar ganar. Y se soltó llorando. Sin embargo, Gonzalo le dijo, no señor, no tenga usted esa impresión, que es falsa. La capital de la República siempre ha sido reaccionaria, pero ahora es más. Estos votos para Almazán puede usted estar seguro de que fueron emitidos contra Cárdenas y también contra la revolución. Pero por ningún motivo y de ninguna manera vamos a traicionar a la revolución consintiendo el voto de Almazán. Eso nunca. Volvió Manuel Ávila Camacho a llorar y le dijo, yo nunca traicionaré a la revolución y por ella no me importa perder la vida como ya lo he demostrado. Pero un triunfo así no lo acepto. Claro que se fue a dormir y la almohada, siendo buena consejera, hizo que Manuel Ávila Camacho al día siguiente cambiara de opinión. Después de todo se trataba de la presidencia de la República, de la grande,